Y vamos a continuar entonces nuestro estudio, esta serie titulada La Iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Y siempre decimos, una iglesia que no está dotada del poder del Espíritu Santo, una iglesia que no funciona bajo la dirección del Espíritu Santo, es una iglesia muerta, es una iglesia que funciona por la carne. Es una iglesia que hace las cosas simplemente porque le parece bien hacerlas, o porque en el pasado resultaron bien, o por su propia experiencia, pero no está guiada por el Espíritu Santo, por lo tanto, es una iglesia que está guiada por la carne. Hechos, vamos a ir al capítulo 15, pero vamos a darle una vueltita al capítulo 14 rapidito para los que no están, para que agarren el hilo, como se dice. Pero antes vamos a orar para darle gracias a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que para ti la vida y la muerte es simplemente un suspiro, Padre. Que todos tenemos una fecha de caducación, Señor. Tú tienes ya planeado cuándo nos vamos a ir, de la misma manera como planeaste cuándo íbamos a venir, Señor. Y aquí estamos, Señor. Que no desperdiciemos nuestro tiempo, Señor, más que en predicar tu palabra, Señor, y que seamos más los que nos vayamos a tu presencia, Señor, para que podamos regocijarnos juntos, Padre Celestial, de la vida eterna contigo, Señor. Para eso nos creaste, Padre Celestial. Yo oro para que el mensaje, Señor, toque nuestros corazones, Señor, nos transforme, nos exhorte, nos anime, Señor. Nos corrija también si hay algo que tenemos que corregir, Señor. Somos imperfectos, Señor. Caemos en pecado constantemente, Señor, pero tú eres un Dios de gracia y de misericordia, Señor, el cual ya nos perdonaste en la cruz del Calvario, Señor. Pero reconozcamos y pidamos perdón, Señor, porque esa es nuestra naturaleza, Señor. Pero oramos agradecidos por esa misericordia y esa gracia infinita hacia nosotros, Señor. Háblanos durante este tiempo, Señor. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu se mueva sobre la faz de este lugar, Señor, y toque nuestros corazones, Señor. Y que algo de tu palabra toque nuestra mente, nuestro corazón y plante esas semillas, Señor, que produzca esos cambios de lo que hemos hablado, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, ya casi al terminar el capítulo 14, nos quedamos en que Pablo y Bernabé habían llegado finalmente, después de ese primer viaje misionero, a su iglesia madre, a la iglesia que los envió, que es la iglesia de Antioquía de Siria, ¿no? ¿Y qué hicieron cuando llegaron ahí? Llegaron, se sentaron, se quedaron callados. No. Como cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando llega de un viaje a un lugar nuevo, un lugar espectacular, y llega y ¿qué hace? Cuenta todas las maravillas. Si has ido a Machu Picchu, no sé si han visto esos videos en Instagram, donde llegan los extranjeros a Machu Picchu y se quedan, ¡wow! Se quedan con la boca abierta, ¿no? Entran las moscas inclusive. Pablo y Bernabé contaron todas las maravillas, todas las cosas, los milagros que Dios había hecho con ellos, ¿no? Y cómo había abierto las puertas en todos esos lugares para que ellos puedan predicarle a los gentiles, ¿no? ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos, tú y yo, ¿no? Y cómo muchos habían recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿no? Y dice el texto que se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Fue casi un año que Pablo y Bernabé, antes de partir en el segundo viaje misionero de Pablo, que se quedaron ahí, se quedaron a descansar, se quedaron a relajarse. Pero esto es importante, iglesia. Ver cómo ellos, primero, reconocen que habían sido instrumentos usados en las manos de Dios. Y quiero quedarme ahí con ese pensamiento un ratito. Cada uno de nosotros
los que se llaman cristianos, los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Yo estaba meditando en ese pasaje, instrumentos en las manos de Dios, y veía a la banda tocando, a Luis con la guitarra, la otra guitarra, el cajón, ¿no? Y esos son instrumentos en las manos de los músicos, ¿no? Pero esos instrumentos no sirven de nada si no son usados. De la misma manera, ustedes son esos instrumentos de Dios, pero si no se dejan usar, lo mismo que nada. Cuando ellos agarran la guitarra y empiezan a tocar, ¿suena bonito o no? Suena, hay melodía, hay un acorde, hay un sonido. Sale algo bueno de ahí. Y de la misma manera, Dios quiere que ustedes sean esos instrumentos usados por Él, ¿no? Es como si Él agarrara a uno de ustedes como guitarra, ¿no? Y les rasca la pancita ahí. Y les dice, vayan y prediquen mi evangelio. Vayan y lleven mi palabra. Vayan. Que esa persona, si no recibe a Jesucristo y se va mañana, no va a ir al cielo, no va a pasar la eternidad con Él. Hace poco falleció el que nos vendió este local, Roberto Contreras. Me avisaron el día anterior que ya estaba mal. Yo me disponía a ir a visitarlo y se murió. No llegué a tiempo. Espero que alguien más le haya predicado, no lo sé. Porque también la palabra dice, nos vamos a sorprender a quienes vamos a ver. Pero no tuve la oportunidad, y así es, iglesia. El vecino, ¡pum!, un accidente y ¡ay! No le prediqué. Y el Señor nos va a pedir cuentas de eso. No es que vamos a perder nuestra salvación, no. Pero cada momento de nuestra vida enfrente de una persona que no conoce de Cristo es una oportunidad para ser usados como esos instrumentos y traer a esa persona a Cristo. Entonces vemos cómo Pablo y Bernabé reconocen que habían sido instrumentos usados en las manos de Dios cuando ellos dicen cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y esto es importante, iglesia, porque ellos no se vanagloriaron diciendo yo lo hice, yo lo salvé. No, Dios me usó para. Ellos no le dieron gran importancia a los ataques del enemigo tampoco. No, esos ataques del enemigo que son constantes, que quieren siempre impedir la predicación del evangelio. Ellos no mencionaron las dificultades que tuvieron en su viaje. No se enfocaron en ello. Iglesia, es fácil, muy fácil que nos enfoquemos en los problemas y desviar así nuestra mirada de lo que Dios nos ha llamado a hacer, de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Estás más enfocado en ay, perdí mi trabajo, ay, que me rompió una pierna, ay. Y nos quejamos sin entender que es Dios el que ha permitido todas esas cosas. ¿Para qué? Por algo, quiere fortalecerte, quiere que te enfoques. Como Karim no se enfocó en su enfermedad, sabía que iba a morir a no ser que Dios hubiera querido que viva. Pero el plan de Dios era llevársela. Pero ella no se enfocó en esa. Ella, mientras estuvo ahí postrada en su cama, seguía orando por nosotros, seguía orando por el perdido, seguía evangelizando. Su testimonio ahí postrada trajo muchas personas para Cristo. Ella fue usada como un instrumento de Dios hasta el final de su vida, hasta el último aliento. Es importante también ver que a pesar de que Pablo y Bernabé estaban descansando en su iglesia, relajándose un poco de un viaje que habían tenido fuerte, ellos nunca dejaron de ministrar. Lo que esto nos debe enseñar, iglesia, es que no porque estamos de descanso o
o de vacaciones, dejamos de hacer la obra de Dios. Me voy 2 semanas a Trujillo de vacaciones, estoy sentada en el avión, en el ómnibus, donde sea, y el Señor te dice, háblale de Cristo a esa persona. Y tú dices, no, estoy de vacaciones. No, por 2 semanas no voy a hablarle a nadie de Cristo, voy a relajarme. No, iglesia. No porque estamos de descanso de vacaciones dejamos de hacer la obra de Dios. Ya que somos cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Tú no puedes ir a una fiesta y decir, hoy no voy a ser cristiano, me voy a emborrachar y voy a hacer lo que quiera. No, somos la luz en medio de la oscuridad y no podemos dejar de ser cristianos. En otras palabras, o somos o no somos. Yo recuerdo que cuando recién recibí a Cristo, era un nuevo cristiano, el Señor me tuvo en el suelo, literalmente echado por 3 meses. Me malogré la columna, tenía un disco herniado y solamente con mover la cabeza ya me pasaba electricidad en todo el cuerpo. 3 meses estuve sin trabajar, tirado en la cama, tirado en el suelo, ni siquiera en la cama. Y lo único que hacía ahí era leer mi Biblia y orar. Pero ya estaba a punto de tirar la toalla. Y vino mi esposa y me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Me dice, o somos o no somos. Hoy día decidimos, o somos cristianos o ya no somos cristianos. Ese día tomamos la determinación de que íbamos a ser cristianos sin importar la adversidad. Esos 3 meses pasaron, nunca dejé de recibir un cheque, nunca nos faltó que comer y me curé de la espalda. Pero fue porque tomé la decisión voluntariamente de seguir a Cristo hasta el final de mis días. Y aquí estoy ahora. La vida cristiana no es fácil, iglesia. La vida cristiana está llena de adversidades, de circunstancias, de problemas. ¿Pero por qué? Porque Dios los permite, porque quiere fortalecerte, quiere ver tu fe. A ver, le voy a romper la pata a este muchacho. Vamos a ver si ahora me va a amar más o se va a quejar de mí y va a empezar a maldecirme. A ver, ¿qué grado de fe tienes? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? No hay punto medio, iglesia. Apocalipsis lo dice claro, no te quiero tibio, o frío o caliente, pero si eres tibio te voy a vomitar, dice la palabra. Entonces, la decisión es nuestra. Al final de los días, que Él pueda decir, ¿sabes qué? He terminado la carrera, he peleado la buena batalla y he mantenido mi fe a pesar de las circunstancias. Y aquí estoy, Señor, frente a ti. Y Él te va a decir, siervo fiel, pasa a la eternidad. Vamos al capítulo 15. Bueno, ahí vemos que regresaron a Antioquía. El capítulo 15, versículo 1, y leamos juntos, dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. Miren lo que les decía, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que es una circuncisión y cuántos saben qué es una circuncisión? Levanten la mano. ¿Cuántos no saben lo que es una circuncisión? Levanten la mano. Somos todos adultos, ¿no? La circuncisión es cuando al hombre le cortan alrededor del órgano una piel que sobra, digamos así. Esa es la circuncisión. Y lo hacían también por higiene. No vamos a hablar más de punto porque... Pero más o menos es eso. Y se hacía a los 8 días de nacido. Era el mejor momento para hacerlo porque cicatrizaba más rápido. ¿Ya? No se rían tanto, niños. Punto 1, si están tomando nota. La predicación de una falsa doctrina puede producir confusión. Es interesante que Pablo y Bernabé habían hecho su primer viaje misionero a Asia Menor, Chipre,
Chipre, Asia Menor, al revés. Muchos se habían convertido, muchas iglesias se habían plantado. Y no debe extrañarnos que el enemigo no estaba contento con eso. ¿Ustedes creen que el enemigo estaba contento con eso? No. Había habido muchas personas que se habían salvado. Definitivamente el enemigo no iba a estar contento con eso. ¿Y qué dice el texto? Que llegaron personas de Judea, de Jerusalén, hasta la iglesia de Antioquía y se pusieron a enseñar a los hermanos. Estos personajes que vinieron de Jerusalén creían que tenían todo el derecho de venir a Antioquía, que era una iglesia llena de gentiles, no judíos, porque ellos venían de la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre, la primera iglesia, donde estaban todos los apóstoles. Pero nadie les había autorizado que fueran, ni nadie les había dicho que prediquen lo que estaban predicando. Y por eso le dice, a menos, o sea, no había ningún chance, o sí o no, a menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Tremenda confusión. Estos judaizantes vinieron a enseñar a los gentiles que para convertirse y ser verdaderos cristianos, ¿no? Tenían que circuncidarse, pero primero tenían que convertirse al judaísmo, sometiéndose a todos los rituales, incluyendo la circuncisión, y definitivamente para estos judíos era muy difícil aceptar que los gentiles pudieran ser reconocidos como verdaderos cristianos sin antes someterse a la ley de Moisés. Es como dijeron, pero si nosotros hemos sometido a la ley de Moisés y ahora somos cristianos, nos hemos circuncidado y tenemos que obedecer todas las leyes, ¿y por qué ellos no? Porque ya no vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley mosaica o ley de Moisés, vivimos bajo la gracia. Pero la cosa estaba recién floreciendo. Ahora, ¿se imaginan ustedes? Estas personas están contradiciendo la predicación de la sana doctrina y lo único que estaban haciendo era crear confusión. Estos cristianos que venían de Judea no estaban satisfechos con guardar sus creencias para sí mismos, sino que se sintieron obligados a imponer sus creencias a otros cristianos. Tuvieron la audacia de viajar hasta Antioquía, 320 kilómetros aproximadamente de Jerusalén a Antioquía, para predicar este mensaje equivocado. Y lo peor de todo es que nadie con autoridad los había enviado. Ellos venían por su cuenta. ¿Sabes qué? Vamos porque esto es lo que se debe hacer. Ya hace poco tuvimos un hecho parecido. 2 mujeres que crecieron en esta iglesia, que se les predicó la sana, escucharon una falsa doctrina y por ignorancia o por conveniencia la aceptaron. Y está bien, respetamos eso, ¿no? Ahora han abierto una nueva iglesia y vas a ver gringuitos por ahí, todas de corbata y de camisa blanca caminando por ahí. Es una falsa doctrina, el mormonismo. Podemos hablar de eso en otra ocasión, pero sin embargo ellos quieren imponer y se te meten y te tocan la puerta y están ahí porque quieren imponer a como de lugar, porque tienen una cantidad de personas que deben convertir. Respetamos, pero yo no creo en eso no es bíblico, ¿no? Y entonces estas 2 mujeres tuvieron la audacia de viajar de Cajamarca a Cajabamba e incluso reunirse con algunas personas de la iglesia con la finalidad de imponer sus nuevas creencias. Gracias a Dios no pudieron convencerlas ni convertirlas, porque estas personas con las que se reunieron conocen muy bien cuál es la sana doctrina. Pero imagínense si agarran nuevos cristianos que recién están escuchando la palabra por primera vez,
y caen en las garras de estas ovejas, de estos lobos disfrazados de ovejas. Tengamos cuidado, iglesia. Tenemos que estar siempre leyendo por eso yo les digo, agarren una Biblia y comprueben que lo que está ahí es la sana doctrina, que no estoy inventando algo. Ahora, por tanto, una falsa doctrina es cualquier enseñanza que contradiga, anule, añada o elimine lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Esto me hace recordar un versículo que escribió el mismo Pablo y que está en Gálatas 1, del 6 al 9, y que dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado o de las que Jesús nos ha predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Iglesia, la cuestión está en que ¿cómo sabes si el mensaje que te están predicando es verdadero o falso? Es conociendo tu palabra. Lamentablemente esta falsa doctrina enseñada por estos judíos estaba causando dudas, confusión en los nuevos cristianos y contradiciendo la enseñanza de Pablo y Bernabé, ya que ellos fundaron iglesias entre los gentiles sin someterlos a la ley de Moisés. Y ahora estos que venían de Judea, sin ninguna base bíblica, estaban sugiriendo que Pablo y Bernabé estaban equivocados en lo que enseñaron en su primer viaje misionero. En otras palabras, ellos estaban diciendo: Jesús nos salva, pero solo después que hayamos hecho todo lo que podamos para guardar la ley de Moisés. Pero Pablo enseñó que un hombre solo podía estar bien con Dios en el fundamento de lo que Jesús ha hecho: su muerte en la cruz y su resurrección. Y lo vimos en Hechos 13, 39, que dice: ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Está clarito. Pero todo el que cree en Jesucristo es justificado por medio de Él. Y solo por medio de Él. Es más, en el libro de Juan 14:6, un versículo que se lo conocen de memoria, el mismo Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Tienen que circuncidarse y obedecer toda la ley de Moisés para llegar al Padre. No dice eso, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Nadie llega al Padre sino por mí. El problema de todo esto, iglesia, es que si le abrimos la puerta a una falsa doctrina, tarde o temprano el enemigo va a tomar ventaja de esta situación. Pablo y Bernabé habían tenido éxito en su primer viaje misionero. Muchas personas habían recibido a Cristo, muchas iglesias se habían plantado. De hecho, que el enemigo no estaba contento. ¿Y qué mejor oportunidad que esta? La falsa doctrina que enseñaban estos judíos cristianos decía que para ser salvo tenías que obedecer los 613 mandamientos judíos que habían inventado y circuncidarse. En otras palabras, tenías que hacer obras. ¿Y qué dice Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y el 9 es claro: no por obras, para que nadie se jacte. No tienes que circuncidarte, no tienes que hacer ningún tipo de obra. Solamente tienes que creer y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No tenemos que circuncidarnos para ser salvos. No que tenemos que hacer obras para ser salvos. Hacemos obras porque somos salvos, que es distinto. Es como si hoy algunos de los que nos visitan, de repente por aquí alguno que no ha recibido a Cristo todavía, recibe a Cristo, varón, y después que recibe a Cristo yo le digo: pasa a ese cuartito que está allá, que ahí te van a circuncidar para que te hagas cristiano ya de verdad.
No tiene sentido, iglesia. Pasa a ese cuartito y ahí completamos tu conversión. ¿Qué te parece? Y le ponemos a Rosita, que es enfermera, que nos ayude con eso. No se rían, pero eso hubiera pasado si Pablo y Bernabé no pelean por la fe. Y de eso se trata, iglesia. Que no nos quedemos callados cuando alguien viene y nos quiere contar cuentos con una doctrina que no es la sana doctrina. Muchos dicen, no, es que yo por respeto mejor no digo nada. ¿Qué respeto ni respeto? Te acepto en otras cuestiones, pero en cuestión de la fe tenemos que pelear la buena batalla. Eso es lo que hizo Karim, pelear la buena batalla, pelear nuestra fe. Eso no está. ¿Dónde está eso en la Biblia? Enséñamelo. ¿De dónde lo sacaste? Pablo y Bernabé tuvieron una discusión acalorada con esta gente. Ellos pelearon la buena batalla. Leamos los versículos que siguen, que es del 2 al 4. Le dice, esto provocó un altercado. Un altercado quiere decir una discusión acalorada, levantando la voz probablemente. Un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. En la multitud de ancianos está el buen consejo, versión Juan Alegre. Si hay alguna discusión, vamos a nuestros ancianos, vamos a nuestra iglesia madre, vamos a consultar con teólogos, por decir así. Dice, enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes y al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia, los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Punto 2, si estás tomando nota. La predicación de una falsa doctrina puede producir división. Y eso era lo que quería el enemigo. Dividir el cuerpo de Cristo. Dividir la iglesia. Que hubiera un altercado. Que cristianos se pelearan con cristianos por una falsa doctrina que había sido introducida por estos judíos cristianos que venían de la iglesia de Judea. Para hacer un poco de referencia, a estos judíos cristianos no les caía bien Pablo. Y como Pablo y Bernabé fueron los que tuvieron éxito en su viaje misionero, ellos no estaban contentos con Pablo. Porque Pablo había recibido a Cristo por fe. Era el único que había recibido a Cristo por fe. Y era el que más éxito estaba teniendo. Mucha gente se salvó, muchas iglesias fueron plantadas. No les caía bien Pablo. Ahora, que porque a alguna persona se le ocurrió, sin revisar las escrituras, que para ser cristiano tenías que judaizarte, y una pregunta que debemos hacernos siempre, cuando alguien quiere contradecir la sana doctrina es, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo siempre cuando me encuentro con personas de otras religiones y me empiezan a decir, no mi líder me ha dicho esto, la señora que me entrena me ha dicho esto, o el cura me ha dicho esto, yo le digo, enséñamelo, ¿dónde está eso en la Biblia? Abre tu Biblia y enséñamelo. Pero es que, bueno, si no lees tu Biblia y no me lo puedes enseñar en la palabra, entonces es un invento de hombre. O no conoces tu Biblia y te estás enseñando. Por ejemplo, y siempre lo digo, me lo pongo de ejemplo, hay iglesias que obligan a las mujeres a no usar pantalones. Y se agarran de un versículo que está en Deuteronomio 22:5 que dice, la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Mujeres, ¿ustedes se ponen ropa de hombre? Hombres, ¿ustedes se ponen ropa de mujer?
Aunque por ahí he visto algo, mentira. No, ¿no es cierto? Recordemos incluso que en ese tiempo, cuando se escribió este pasaje, no existían ni siquiera los pantalones. Todos usaban una especie de túnicas y ni siquiera usaban ropa interior. Los pantalones se inventaron 400 años después de Cristo. Entonces, es como que tendríamos que agregarle eso a la Biblia, ya no es una sana doctrina. Es más, en la actualidad existen, corrígeme si me equivoco, pero existen pantalones de hombre y pantalones de mujer, ¿o no? Yo no me puedo poner un pantalón de mujer, se me va a ver raro, ¿no es cierto? Ni tú te puedes poner un pantalón de hombre, te vas a ver rara, ¿no? Entonces, este pasaje habla más bien del lesbianismo, ¿ok? El lesbianismo o el travestismo, que es cuando alguien realmente, pues, de noche, cuando nadie lo ve, se viste como mujer y sale a la calle como si fuera mujer, o al revés. Eso es travestismo. Y lesbianismo es una mujer que quiere parecer hombre. Pero de eso está hablando la palabra, no de cómo te vistas, ¿no? Porque en todo caso, estos pobres escoceses no podrían ir al cielo, porque usan faldas. Ponte a pensar. Jim Andat, algunos de ustedes lo conocen, ellos venían antes, unos viejitos irlandeses, misioneros, que viven en Fort Lauderdale. Jim, hace poco, cuando estuve en Estados Unidos, hubo una reunión donde todo el mundo se vestía con sus trajes típicos de sus países, y Jim vino vestido así. Pobre Jim. Jim no puede entrar al cielo porque usa falda. O sea, es como que Dios te va a esperar en el cielo y te va a decir: Elvis, ¿has usado faldas? Bueno, algunas veces no puedes entrar al cielo. ¿O tú, has usado pantalón? No puedes entrar al cielo. No puedes entrar al cielo. No, el Señor no ve lo exterior. El Señor ve lo interior, la parte interna, tu espíritu, tu alma. ¿Cómo estás tú con Dios realmente? ¿Cómo está tu relación con el Señor? No, pero es que tengo varices, tengo que ponerme pantalón, pero me piden que me ponga falda, se me va a ver. No, el Señor no está interesado en eso. Él ve qué hay adentro, qué hay en tu corazón. Bueno, dice el texto que esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. No era para menos. Pablo no era de los que se dejaba convencer fácilmente. Discutieron con estos judíos porque, como cristianos y apóstoles, era su deber defender la sana doctrina de la misma manera que lo es para nosotros, iglesia. Tenemos la obligación como cristianos, conocedores de la sana doctrina, qué es lo que Jesucristo enseñó a sus apóstoles y que luego ellos enseñaron. No hay punto medio. Hace un tiempo me fui a una conferencia en Lima y se quedó aquí un gringo a enseñar. Algunos de ustedes lo conocen, no voy a decir nombre, pero se quedó un gringo que decía ser mi amigo, estuvo en mi casa y quiso enseñar, pero tiene una falsa doctrina, predica una falsa doctrina. Pero se paró aquí, pero no hablaba español, ni lo habla hasta ahora, gracias a Dios, y Eileen estaba con él. Y empezó a predicar una serie de cosas que no tenían nada que ver con la sana doctrina, pero felizmente Eileen, que era la que traducía, tradujo de tal manera que era una sana doctrina. No dijo lo que él estaba diciendo, pero lo miró como diciendo: hey, ¿qué? Inmediatamente me mandó lo que él había predicado, que lo tenía escrito, se pedí que me lo mandara, me lo mandó. Y yo no me considero un gran teólogo, pero estaba claro de que no era la sana doctrina, pero quise estar seguro y envié esa escritura, que él había escrito, se lo envié a mi iglesia madre, donde tienen
teólogos expertos, y hay uno que es el pastor de internet, ve todo lo que está en internet, y se lo mandé a él. Y él me dijo inmediatamente, luz roja, compadre, sácalo de la iglesia. Te va a confundir, te va a dividir la iglesia. Eso no es sana doctrina. Y eso fue lo que hice. Lo saqué de la iglesia. Muchos me criticaron, pero que es una buena gente, que por qué lo sacas. Iglesia, ustedes tienen que confiar en sus líderes. Yo soy una persona que consulto con mis líderes, oramos, ayunamos y tomamos decisiones basadas en lo que nos dice la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Yo no tomo decisiones solo, ni por la carne, ni porque este no me cae bien, ni porque este no. Siempre voy a tomar decisiones guiados por el Señor. Y aunque ustedes pueden decir, qué malo es el pastor, pero cómo ha hecho esto, lo entiendo. Pero yo no les puedo contar los detalles de las cosas que suceden dentro de la iglesia. No me corresponde. Por amor a mis ovejas y por no malograr el corazón de ustedes, yo no puedo decirles lo que esta persona hizo. Tienen que confiar que si lo saqué es porque el Señor me dijo, sácalo. Y si lo dejé, porque el Señor me dijo, déjalo. ¿Ok? Y siempre aplicamos la gracia una y otra y otra y otra vez. Pero hay un límite para todo. ¿Ok? Es más, el apóstol Pablo exhortó a Timoteo, su discípulo, a mantenerse firme ante estos falsos maestros. Lo vemos en 1 Timoteo 6, del 3 al 4, que dice, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la santa enseñanza de nuestro Señor, de la sana enseñanza de nuestro Señor, Jesucristo, y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado, nada entiende. De tal, padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas. Hey, si no estás de acuerdo con lo que dice la palabra, ven a nosotros, conversa. Si tienes dudas, confusión, ven a nosotros, aclaremos. Pero nada de lo que se está enseñando está fuera de lo que dice la palabra de Dios. Y es más, por eso los pongo los versículos aquí, para que ustedes mismos lo vean y lo lean y lo subrayen en su Biblia. Como creyentes no tenemos excusa para permanecer ignorantes, iglesia. La Biblia nos ha sido dada para conocer todo el consejo de Dios. Por eso debemos esforzarnos en estudiarla, en manejar con precisión la palabra. Así no seremos como niños que son llevados por cualquier viento de doctrina. El libro de Efesios 4:14 precisamente nos dice eso. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Muchas veces tendemos a creer y repetir lo que otros nos enseñan, porque no conocemos la palabra de Dios, no la estudiamos, no comprobamos si lo que nos enseñan es la verdad y nada más que la verdad. Por eso el libro de Juan 8, 31, 32 nos dice, el mismo Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, ¿qué les dijo? Si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de caer en las garras de esos lobos disfrazados de ovejas. Libres de caer en las garras de esas falsas doctrinas. Hey, si tú crees otra cosa, yo respeto. Pero ¿sabes qué? Aquí no es tu iglesia. Ve y busca una iglesia como esa. Pero aquí no es. Ok, Juan. Falsa doctrina. ¿Cómo identificamos una falsa doctrina? Aquí tengo algunos puntos. Muchos niegan la existencia del infierno. Hay muchas iglesias aquí que no predican el infierno porque creen que si predican sobre el infierno, muchas personas se van a ir de la iglesia. Están más preocupados en llenar una iglesia que en predicar la verdad. Es más, la Biblia habla más del infierno que del cielo. Decir que hay muchos caminos hacia Dios. Ellos dicen, sí, pero es que todas las religiones nos llevan a Dios. Y ahí nosotros decimos, no, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No tengamos temor de decirlo. Ahora ya lo saben, Juan 14:6. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre si no es
por mí. Entonces no es que muchos caminos lleguen a Dios. Si alguien dice eso, está equivocado. De repente lo está escuchando de otra persona y tú tienes el deber de corregirlo. Negar la identidad de Jesucristo como Dios. Testigos de Jehová, mormones, niegan que Jesucristo es Dios, es un profeta, cualquier otra cosa, pero no es Dios. Jesucristo es Dios. Agregar obras humanas a la salvación, lo acabamos de ver, no por obras. Convertir la gracia en licencia para pecar. Sí, pero ya, la gracia de Dios es infinita, sí, uses de ella. Crear confusión o división al querer imponer creencias no bíblicas. Aquí se meten esos lobitos disfrazados de oveja y quieren crear confusión o división. No están contentos con ver vidas transformadas. No están contentos con ver a una persona que ha sido alcohólica, que ahora está sobria. No están contentos con ver una familia que antes estaba en mala situación y ahora están juntos. No están contentos. Y eso es el enemigo. Él no quiere, él quiere causar división, confusión. Por eso hay que estar atentos. Parece ser que el serio debate que tuvieron con ellos no sirvió de nada. Esa confrontación, ese altercado que tuvieron, ellos seguían tercos. La discusión no resolvió el asunto, así que Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, a la iglesia principal, buscando el consejo de los ancianos, ¿no? Dice, para que los apóstoles y los ancianos resolvieran el asunto de una manera bíblica. ¿Cómo se resuelve una situación así bíblicamente? Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Ya lo hicieron. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno, dos o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de otros testigos. Ya lo hicieron y no pasó nada. ¿Qué sigue? Si se niega a hacerles casos a ellos, díselo a la iglesia. Y eso fue lo que hicieron. Viajaron 320 kilómetros. ¿Para qué? Para decírselo a la iglesia y que la iglesia resuelva este asunto. Así que después de haber discutido con ellos, se fueron. Pablo y Bernabé no podían simplemente aceptar una falsa doctrina, solo por el hecho de no discutir y tener la fiesta en paz. ¿Sabes qué? Vamos a bailar todos juntos Kumbaya. Vamos a dejar, bueno, ya déjalo pues, pobrecito, pero es que, sí, pues, pero si está mal, pero, ay, vamos a estar discutiendo por eso. Somos hermanos en Cristo. Paz, paz. No podíamos, no podemos, no debemos, porque se trataba del fundamento de lo que significaba y significa ser un seguidor de Jesús. En otras palabras, soy un cristiano y no tengo que judaizarme para hacerlo. Eso no fue lo que enseñó Jesús. Jesús no dijo en su palabra, primero tienes que hacerte judío y después me recibes como cristiano. ¿Dijo eso? Romanos 10:9, ¿qué dice? ¿No? Cree en mí y serás salvo. Dice el texto que ellos fueron enviados por la iglesia. Esto nos muestra que la predicación de la falsa doctrina trajo división y por ende preocupación de parte de la iglesia, al punto que decidieron enviar a Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes también, inclusive los mismos judíos fueron con ellos, ¿no? Acompañándolos. Y ahí estaban los apóstoles. Ahí estaba Pedro, Santiago o Jacobo, depende de la versión que tengas, y Juan. Y Pedro, 10 años antes, justamente había sido instrumento de Dios y había convertido a un romano, a un general romano, Cornelio, ¿se acuerdan? A un gentil. Y no lo había hecho judío primero, no le dijo, Cornelio, primero pasa por aquí para que te circunciden y después ya recibes a Cristo y ya estás salvo. Pedro no lo hizo, ahí estaba Pedro esperándolos. ¿No? El consejo de los ancianos, en el libro de Job 12:12 nos dice, entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Y no son los muchos años de que estoy viejo, son los muchos años de estar en la palabra de Dios. Luego dice, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Iglesia,
Pablo y Bernabé en su camino hacia Jerusalén pasaron por estos lugares, Fenicia, Samaria, ¿y qué hicieron? ¿Contaron el problema que estaban pasando en ese momento? ¿Contaron la discusión que habían tenido con los otros judíos? Ellos estaban ahí. No, ellos siguieron predicando el Evangelio de Cristo, ellos siguieron ministrando. Y muchas personas se salvaron durante ese viaje otra vez. Y los judíos estaban mirando probablemente diciendo, Pablo y Bernabé siguen convirtiéndose la gente, los gentiles siguen convirtiéndose, eran lugares de gentiles. Y la gente seguía convirtiéndose. Una vez más vemos aquí que ellos no se dejaron distraer por lo que estaba sucediendo, iglesia. Ni tampoco fueron convencidos de cambiar su doctrina. Ellos estaban claros de lo que era la sana doctrina. Ellos no llegaron a esos lugares y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cambiar un poquito la predicación y ahora tienen que circuncidarse, pues, porque acá nuestros hermanos judíos dicen que hay que circuncidarse. No, ellos estaban claros, seguían predicando lo mismo, no cambiaron. Ni vamos a cambiar aquí. Aquí se predica, en Calvary Chapel Cajabamba se predica la sana doctrina y la sana doctrina. Punto. Y luego llegaron a Jerusalén. Y ahí dice que también los recibieron con gozo. Y contaron otra vez todo lo que había hecho el Señor en sus manos. Y el hecho de que fueron muy bien recibidos por la iglesia demostraba la aprobación de los apóstoles y de los líderes religiosos de evangelizar a los gentiles. Antes de que empezara la discusión, ya ellos estaban claros. A la vez aceptaban que los gentiles fueron salvos por obedecer el evangelio sin circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Para terminar, lo único que Pablo y Bernabé hicieron fue contar la historia. Contaron los milagros, informaron de todo lo que Dios había hecho en medio de ellos, de cómo Dios los había usado como sus instrumentos. Una vez más, vemos que ellos le dieron la gloria y honra a Dios. Ellos no se vanagloriaron a sí mismos. Y eso es muy importante, iglesia. Si tú estás predicando la palabra a alguna persona y esa persona recibe a Cristo, gloria a Dios. Pero no le digas, es que yo lo salvé, o es que yo lo traje a la iglesia. No, ¿sabes qué? Me usó como su instrumento para que esa persona reciba a Cristo, para que esa persona venga a la iglesia. Porque vuelvo y repito, iglesia, somos instrumentos de Dios. Dios nos usa y nos quiere usar. El problema está, ¿me dejo usar o no me dejo usar? Algunos se resisten. No, es que no tengo el suficiente conocimiento. No interesa. Contar tu historia, cómo Dios te salvó a ti, cómo eras antes y cómo eres ahora. El antes y el después es más que suficiente para que la gente entienda el poder de Dios en tu vida y cómo Dios transforma nuestras vidas. Amén. No me quiero ir sin antes invitar, si hubiera alguien, aunque sea una persona, que no ha recibido a Cristo. Quiero invitarte. De repente, en este momento estás escuchando, tú dices, ¿sabes qué? Yo no he recibido a Cristo. Yo no sé si el día que me voy de este mundo me voy a ir al cielo o no. No sé. No tengo el Espíritu Santo. Puede pasar. Pero el Espíritu Santo está alrededor tuyo tocando tu corazón. Y de repente te está diciendo, hey, ¿sabes qué? Ven a mí, yo te espero con los brazos abiertos. Sí, pero tengo muchos pecados. ¿Sabes qué? He hecho cosas muy feas. No importa. El Señor sabe. El Señor, vuelvo y repito, no es por obras. El Señor no le dijo al que estaba en la cruz, al ladrón de la cruz, no le dijo, ay, primero ve y arregla tus cosas, pide perdón a todo el mundo, paga lo que debes y de ahí regresa. No. Cuando Él le dijo, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoció como Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Iglesia, no sabemos cuándo nos vamos a ir, pero sí el Señor nos manda que estemos listos para ir a encontrarnos con Él en el momento que sea. Así que yo quiero hacerte una invitación. Si tú eres, por casualidad hubiera aunque sea una persona que todavía no ha recibido a Cristo, no esperes a mañana. Hoy es el día. Así que quiero pedir a la iglesia que esté con la cabeza agacha, ojos cerrados. Yo quiero invitarte a hacer una oración muy simple.
Muy simple. Si tú eres esa persona, no tengas temor ni vergüenza. De repente te alejaste del Señor y hoy quieres reconciliarte con Él, no lo sé. Pero si tú eres esa persona que tiene ese deseo, que siente que algo le quema ahí adentro y quiere tomar esa decisión, yo quiero pedirte, ahí donde estás, nadie te está mirando, que levantes tu mano. Levanta tu mano, quiero orar por ti, sin temor. Aunque sea una persona. Ojos cerrados, que nadie los vea. Amén, amén. Vamos a orar y repite estas palabras conmigo. Querido Dios, reconozco que soy un pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Señor, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y a partir de hoy, soy una nueva criatura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.